Buenos días. Se abre la audiencia pública solemne en el expediente número 6247-2021, formado por la opinión consultiva que solicitó el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla, en la que formuló las siguientes preguntas. 1. Las comisiones del organismo legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios sobre temas que no estén relacionados con la materia de competencia de la comisión. 2. Una comisión puede citar o invitar a un funcionario o empleado público para tratar temas que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas. 3. ¿Está obligado el funcionario a rendir informe a una comisión que por su naturaleza no está relacionada con las funciones sustantivas que realiza el organismo administrativo en que ejerce sus funciones? ¿Está obligado un funcionario o empleado público a asistir a una reunión o citación realizada por una comisión sin que se justifique en la convocatoria la manifestación expresa del objeto de la misma y su relación con el ejercicio de las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público? 5. ¿Es necesario que la comisión forme quórum con la suma del 25% de sus miembros, más el presidente de la comisión o vicepresidente, para que reciba a un funcionario o empleado público que ha sido citado o invitado? 6. Al determinar que no existe el quórum necesario, ¿puede un funcionario o empleado público que acuda a una invitación o citación por parte de una comisión retirarse de la misma? La licenciada Lisbeth Carolina Reyes Paredes de Barahona, secretaria general de esta Corte, dará lectura a la opinión emitida. Adelante, secretario. Con su venia, presidente. Expediente 6247-2021. Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 7 de enero de 2022. 1. Solicitud de opinión consultiva. Se tiene a la vista para emitir la opinión consultiva solicitada por el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla, por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En adelante leeré únicamente Ley de Amparo, aunque la cita está completa en la opinión, y conforme a lo asentado en el artículo 1 del Acuerdo 3-2021 de esta Corte, de 21 de abril de 2021, integra el tribunal el magistrado vocal segundo José Francisco de Mata Vela, quien es ponente en el presente caso y expresa el parecer de este tribunal. El 9 de noviembre de 2021 se tuvo por recibida la solicitud de opinión consultiva y como consecuencia se dispuso que se diera cuenta al Pleno de la Corte para su conocimiento. 2. Facultad para solicitar opinión consultiva y forma de la petición. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la Ley de Amparo, podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. El artículo 172 del mismo cuerpo legal dispone que toda opinión será solicitada por escrito. El memorial deberá formularse en términos precisos, expresar las razones que la motivan y contener las preguntas específicas sometidas a la consideración de la Corte de Constitucionalidad. A la solicitud deberá acompañarse todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión. Fin de la cita. En virtud de lo antes expuesto, se advierte que es viable emitir el pronunciamiento que se solicita, dado que la petición de la opinión consultiva fue formulada por el presidente de la República de Guatemala, funcionario legitimado conforme al artículo 171 precitado. Además, el petitorio fue presentado por escrito, en términos precisos, expresa las razones que lo motivan y contiene las preguntas específicas sometidas a consideración de esta Corte, cumpliéndose así los requisitos contenidos en el artículo 172 y videm. 3. Competencia de la Corte de Constitucionalidad para evacuar la consulta.
La función esencial de esta Corte es la defensa del orden constitucional. Para tal efecto se ha establecido como un tribunal permanente de jurisdicción privativa que actúa con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce las funciones que le asignan la Constitución y la Ley de Amparo. Una de las garantías constitucionales por vía de la cual esta Corte puede cumplir dicha función se encuentra instituida en los artículos 272, inciso I, de la Constitución y 163, inciso I, de la referida Ley Constitucional, es la denominada opinión consultiva. El capítulo 5 del título 5 de la Ley de Amparo regula de forma específica lo relativo a la potestad de solicitar consultas y las formalidades que deben atenderse al momento de evacuarlas. Del análisis de ese segmento normativo se destacan los siguientes aspectos relevantes. 1. El artículo 174 establece que la opinión deberá ser emitida dentro del plazo de 60 días siguientes a la presentación de la solicitud. 2. El artículo 175 desarrolla la forma en la que esta Corte debe evacuar las consultas, indicando que debe hacerse en forma clara y precisa, razonando suficientemente las conclusiones que se asuman y el apoyo jurídico y doctrinario que respalde su pronunciamiento. Y 3. El artículo 176 prevé la solemnidad de los pronunciamientos de este tribunal, especificando que las opiniones se pronunciarán en audiencia pública solemne con citación del solicitante, así como de cualquiera otra persona que estime pertinente convocar. 4. Razones de la consulta. Los argumentos esgrimidos por el presidente de la República de Guatemala para formular la consulta se resumen: A. El artículo 168 de la Constitución preceptúa la obligación de asistencia de los ministros de Estado cuando estos sean invitados a las sesiones del Congreso, de las comisiones y de los bloques legislativos, así como la facultad de tales funcionarios de asistir y participar con voz en toda discusión atinente a las materias de su competencia. Señala el mismo artículo que todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario. La Corte de Constitucionalidad, en las opiniones consultivas emitidas dentro de los expedientes 2532-2012 y 4185-2008, ha interpretado el citado artículo constitucional, realizando consideraciones sobre el alcance y forma de proceder en las citaciones. Pese a ello, es requerida la interpretación del tribunal para determinar el alcance de esa norma frente a nuevas situaciones. En ese orden, la norma suprema establece que es el Congreso de la República de Guatemala, las comisiones de los bloques legislativos, quienes ostentan facultad para invitar o citar. Dado el carácter colegiado que posee el Congreso, sus decisiones se adoptan por la mayoría que determine la norma, pudiendo requerirse mayoría absoluta, mayoría calificada o mayoría absoluta de un quórum reducido según sea la decisión a adoptar. En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, artículo 36, señala: el presidente de la comisión o, en ausencia de éste, el vicepresidente y por lo menos el 25% del número total de los diputados que integran la misma podrán celebrar sesiones de comisión. Llegado el momento de la votación, estas no podrán realizarse sino con la presencia de la mitad más uno del número total de sus miembros. Todas las decisiones se tomarán mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Fin de la cita. El mencionado artículo diferencia dos tipos de quórum: 1, el requerido para celebrar sesiones, y 2, el necesario para adoptar decisiones. Afirma el presidente de la República que, conforme a los preceptos anteriormente citados, puede interpretarse que: 1, para que una comisión cite o invite a un funcionario o empleado público, debe contar con la mayoría absoluta de sus miembros, puesto que el ejercicio de ese derecho lo ostenta el cuerpo colegiado, no quien preside la comisión. 2. El quórum para llevar a cabo la reunión requiere la presencia del presidente o, en su defecto, del vicepresidente, además del 25% de los miembros de la comisión. B. A diferencia de los bloques legislativos que representan las distintas corrientes políticas representadas en el Congreso de la República, las comisiones son órganos técnicos de estudio y conocimiento cuya función es la de ilustrar al Pleno con perspectiva técnica y multidisciplinaria sobre los asuntos que son sometidos a su consideración o aquellos que conozca por su propia iniciativa. Las funciones de la comisión deben estar enfocadas al conocimiento de los temas que les son propios. Entre paréntesis, artículo 4 del Acuerdo 20-2016 de la Junta Directiva del Congreso de la República, Reglamento para el funcionamiento de las comisiones de trabajo.
por lo que es necesario que el asunto a tratar en la cita a la que sea convocado el funcionario público guarde relación con la materia que atañe a la comisión. 5. Aspectos sobre los que se solicita opinión consultiva. El presidente de la República de Guatemala requiere a esta Corte opinión y precisa en la consulta las preguntas que se transcriben a continuación. 1. Las comisiones del organismo legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios sobre temas que no están relacionados con la materia de competencia de la comisión. 2. Una comisión puede citar o invitar a un funcionario o empleado público para tratar temas que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas. 3. Está obligado un funcionario a rendir informe a una comisión que por su naturaleza no está relacionada con las funciones sustantivas que realiza el órgano administrativo en que ejerce sus funciones. 4. Está obligado un funcionario o empleado público a asistir a una reunión o citación realizada por una comisión sin que se justifique en la convocatoria la materia expresa del objeto de la misma y su relación con el ejercicio de las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público. 5. Es necesario que la comisión forme quórum con la suma del 25% de sus miembros, más el presidente de la comisión o vicepresidente, para que reciba a un funcionario o empleado público que ha sido citado o invitado. 6. Al determinar que no existe el quórum necesario, puede un funcionario o empleado público que acuda a una invitación o citación por parte de una comisión retirarse de la misma. Fin de las preguntas. 6. Consideraciones fundantes de la opinión que se emite. A. De la relevancia constitucional de la consulta formulada. Como cuestión previa, esta Corte estima conveniente resaltar la relevancia constitucional del tema inmerso en la consulta formulada. A través de ese mecanismo se insta a este tribunal para que, como máximo intérprete de la Constitución y las leyes, precise los alcances del artículo 168 de la Ley Suprema, que contiene el deber de los funcionarios o empleados públicos de acudir al Congreso de la República e informar cuando sean requeridos. Dado que la Constitución, por su naturaleza, no regula pormenorizadamente la forma en la que tal mecanismo de control debe efectuarse, así como que la ley orgánica que desarrolla aquellas funciones tampoco es explícita en los puntos sobre los que deben versar las interrogantes formuladas a este tribunal, surge la necesidad de precisar diversos aspectos que deben observarse para el adecuado ejercicio de esa facultad atribuida al Congreso de la República, inmersa en la función de control político a cargo de ese órgano y que forman parte del sistema de control interorgánico previsto en la Ley Suprema. La importancia de esta temática no es menor, pues el ejercicio de la facultad de control posibilita la fiscalización de la administración pública en cuestiones que guardan relación con el Estado, elemento que constituye un requisito necesario para la consolidación del régimen republicano, democrático y representativo, diseñado en la Constitución, artículo 140, apoyado en el sistema de pesos y contrapesos. Tal sistema constituye uno de los mecanismos establecidos a nivel constitucional con miras a garantizar la distribución y el equilibrio del poder depositado en cada uno de los organismos estatales. Debe resaltarse además la importancia de que esa facultad se ejerce de forma tal que posibilite, por una parte, el ejercicio efectivo de la potestad de control del organismo legislativo y, por la otra, el adecuado desarrollo de la labor de los demás organismos estatales. En esto radica la relevancia constitucional de interpretar la previsión contenida en el artículo 168 constitucional y su desarrollo normativo a fin de determinar sus alcances. Procede entonces realizar la interpretación sistemática y armónica de la normativa vigente con relación al deber de funcionarios y empleados públicos de acudir al Congreso cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos los citen, brindando respuestas acordes a los mandatos constitucionales existentes. Ello en ejercicio de la función esencial de defensa del orden constitucional atribuida a esta Corte de conformidad con el artículo 268 de la Constitución. B. Interpretación de los preceptos que rigen la facultad de citación o invitación que atañe a las comisiones de trabajo del Congreso de la República. Conviene en este segmento realizar algunas precisiones sobre los alcances temáticos de la presente consulta. La ley fundamental contiene normas que, también como expresión del control interorgánico al que se ha hecho alusión, regulan la figura de la interpelación a los ministros de Estado, cuyo requerimiento puede realizarse por uno o más diputados, entre paréntesis, artículos 166 y 167 de la Constitución. Valga precisar que en el presente pronunciamiento
Esta Corte diferencia esa figura, la de la interpelación, de la del deber general de acudir e informar propio de la totalidad de funcionarios o empleados públicos, incluidos incluso los ministros de Estado, cuando cualquiera de los órganos legislativos legitimados para ello, el Pleno del Congreso, las comisiones y bloques legislativos, lo requieran, último párrafo del artículo 168 constitucional. Derivado del contenido de las preguntas que formula el Presidente de la República, las cuales se centran en el ejercicio de la facultad aludida, cuando ésta es llevada a cabo específicamente por las comisiones del Congreso de la República, el análisis y respuestas emitidos por esta Corte versarán sobre la actividad de esos cuerpos colegiados internos en congruencia con el planteamiento realizado. Aclarado lo anterior, para posibilitar la tarea de interpretación, debe inicialmente traerse a colación la disposición atinente contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala. A ese respecto puede señalarse que el artículo 168 constitucional prevé lo siguiente: asistencia de ministros al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso y de las comisiones y de los bloques legislativos. No obstante, en todo caso podrán asistir y participar con voz a toda discusión atinente a materias de su competencia. Podrán hacerse representar por los viceministros. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando éste, sus comisiones o bloque legislativo lo consideren necesario. Fin de la cita. Como puede apreciarse, la disposición constitucional citada contiene distintos supuestos. En el primer párrafo se prevé la facultad que asiste a los señalados órganos legislativos de realizar invitaciones a los ministros de Estado, así como la obligación de asistencia de tales funcionarios. Esta invitación tendrá por objeto que tales funcionarios participen en las discusiones que se lleven a cabo por los órganos parlamentarios, sin que esta participación lleve inmerso el propósito de fiscalización. En el mismo segmento normativo se encuentra también prevista la potestad que ostentan los ministros de Estado de asistir y participar con voz en discusiones que atañen a materias de su competencia. Finalmente, en el segundo párrafo del citado artículo constitucional, se norma lo referente a la facultad de los mencionados órganos del Congreso de la República de citar a funcionarios y empleados públicos para que asistan e informen, y correlativamente se establece la obligatoriedad que recae en estos últimos de comparecer a las citaciones y seguidamente cumplir con el deber de brindar información. Puede advertirse entonces que la facultad de citar o invitar a funcionarios, ministros de Estado u otros o empleados públicos, contenida en el segundo párrafo del artículo 168 constitucional, con el objeto específico de que acudan con la finalidad de informar sobre los puntos requeridos, procura la rendición de cuentas en el desempeño de la función pública. Se diferencia a su vez de la comparecencia de los ministros de Estado prevista en los primeros segmentos del precepto constitucional. La distinción de los supuestos contenidos en la norma constitucional aludida resulta relevante, pues permite precisar que, por la forma en la que fueron formuladas las interrogantes que se realizan a este tribunal, la presente consulta procura desentrañar las reglas que resultan constitucionalmente válidas para llevar a cabo la facultad de citación de funcionarios o empleados y la consecuente obligación de informar que derivan de la función fiscalizadora atribuida al organismo parlamentario. Derivado de esta precisión, el pronunciamiento de esta Corte se circunscribirá a delinear los alcances del segundo párrafo del artículo 168 constitucional, siempre teniendo como marco referencial el contenido de las interrogantes que específicamente han sido sometidas a pronunciamiento de esta Corte. En lo que respecta a la normativa ordinaria, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo desarrolla el último párrafo del artículo constitucional precitado, estableciendo que: declaración de funcionarios públicos. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones legislativas. Todas las declaraciones vertidas en este caso serán prestadas bajo juramento solemne de decir la verdad y previa protesta que le tomará el presidente del Congreso, presidente de comisión o jefe de bloque legislativo según se trate. Independientemente de su participación directa, los funcionarios o empleados públicos deberán proporcionar por escrito la información solicitada. Los particulares podrán ser citados a declarar ante el Congreso de la República mediante citación que exprese claramente el objeto de la misma
y siempre que su presencia se requiera para tratar asuntos relacionados con negocios con el Estado. En todos estos casos, los declarantes tendrán derecho a hacerse asesorar por profesionales de su elección, pero los asesores no podrán intervenir directamente ni contestar lo que se les hubiere preguntado a aquellos. Todas las personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien o reciban por cualquier medio recursos del Estado están obligadas a acudir, cuando sean citadas, al Pleno del Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos y rendir los informes que se les requieran. Fin de la cita. Por otra parte, la citada Ley Ordinaria, en su artículo 6, enumera los órganos a través de los cuales el Congreso de la República ejerce su función legislativa. Dentro de estos figuran las comisiones de trabajo, que el artículo 27 clasifica como ordinarias, extraordinarias y específicas. En lo que respecta a las comisiones de trabajo, cuyo funcionamiento se encuentra regulado en los artículos 27 al 45 bis, la ley referida precisa que se trata de órganos técnicos de estudio y conocimiento de los asuntos que sean requeridos por el Pleno del Congreso de la República o por iniciativa de las comisiones. Para su funcionamiento ostentan la facultad de requerir la presencia y colaboración de funcionarios, representantes o técnicos de cualquier institución pública o privada, conforme al artículo 4 de la misma ley, artículo 27. Además, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso de la República cuando sean invitados por cualesquiera de las comisiones. También podrán asistir y participar con voz en discusiones atinentes a materia de su competencia, artículo 37. En cuanto a las normas que rigen el quórum requerido para la celebración de sesiones y adopción de decisiones de las comisiones de trabajo, establece la mencionada ley orgánica que, 1. El presidente de la comisión o en su ausencia el vicepresidente y por lo menos el 25% del total de diputados que le integran podrán celebrar sesiones de comisión, las que se realizarán periódicamente. 2. En caso de votación, esta no podrá realizarse sino con la presencia de la mitad más uno del total de sus miembros. Y 3. Todas las decisiones se tomarán mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 36. Finalmente, resulta relevante mencionar que, para la interpretación de los preceptos que conforman la ley orgánica referida, esta, en su artículo 5, establece que ese ejercicio intelectivo se realizará de conformidad con la norma suprema y la ley del organismo judicial, así como los precedentes que aprueba el Pleno del Congreso de la República. Establecido el marco normativo atinente, esta Corte advierte del estudio de las preguntas formuladas por el Presidente de la República que éstas versan sobre 3 ejes centrales relacionados a los requisitos que deben observar las citaciones o invitaciones que realicen las comisiones. 1. El tema sobre el que puede versar la citación o invitación. Por un lado, la relación del tema motivo de la citación o invitación con la materia que atañe a la comisión requirente. Por el otro, la correspondencia entre el tema a abordar y las atribuciones y funciones del funcionario o empleado público citado o invitado. 2. La obligatoriedad de rendir informe por parte del funcionario o empleado público a una comisión que no se relaciona con las funciones sustantivas de éste y la obligatoriedad de asistir a una reunión o citación sin que se manifieste el objeto de la citación y la expresión y la relación del tema a debatir con las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público. Y 3. El quórum requerido para que una comisión celebre sesión de trabajo en la que un funcionario o empleado público citado o invitado participe. Por razón de método, a continuación se procederá a efectuar análisis de los citados ejes temáticos en forma separada. 1. Temática de la citación o invitación. 1.1. Relación de la materia de la interpelación con la materia que atañe a la comisión que realiza la citación o invitación. El artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo refiere que, al iniciar el periodo legislativo respectivo, el Pleno aprobará la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo por materia. El artículo 31 de la misma ley, por su parte, contiene el listado de las comisiones ordinarias, dentro de las que se encuentran las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, de Pueblos Indígenas, de Derechos Humanos, de Economía y Comercio Exterior, de Educación, Ciencia y Tecnología, de la Mujer, de Trabajo, entre otras. Como queda evidenciado,
las comisiones ordinarias se encuentran conformadas de acuerdo a materias específicas. Con el objeto de procurar la especialización de estos órganos, el artículo 30 de la misma ley prevé que las comisiones estarán integradas, en lo posible, por diputados que, por su experiencia, profesión, oficio o interés, tengan especial idoneidad en los asuntos que correspondan a cada una de aquellas. Además de las comisiones ordinarias, figuran en la Ley Orgánica, artículo 32, las comisiones extraordinarias, aquellas creadas por una situación contingente con un fin específico, concreto y para fungir por un tiempo, y las específicas, que son las creadas en forma temporal para tratar un tema determinado de trascendencia nacional, que finaliza cuando formulen dictamen o informe sobre el cual haya recaído resolución del Congreso. Puede advertirse acá también que tanto las comisiones extraordinarias como las específicas son creadas para finalidades concretas que determinan las materias y asuntos que deben conocerse y estudiarse por parte de tales órganos técnicos. Por su parte, el Reglamento para el funcionamiento de las comisiones de trabajo, Acuerdo 20-2016 de la Junta Directiva del Congreso de la República, en el artículo 4 evidencia la necesaria relación que debe existir entre las discusiones que lleven a cabo las comisiones respecto de los temas legislativos tratados con los temas que a cada una de ellas compete. Esto dado que al describirse los asuntos a tratar en las comisiones de trabajo, se estableció que éstas podrán discutir los diversos temas legislativos, realizar citaciones a funcionarios para que respondan los cuestionamientos que realice la comisión, constituirse en una herramienta para la resolución de conflictos entre la población y las instituciones del Estado y la atención de ciudadanos organizados, de acuerdo con la temática que a las distintas comisiones les compete, entre otras funciones inherentes a la comisión y a los diputados. Tomando en consideración que la existencia de las distintas comisiones ordinarias y la creación de comisiones extraordinarias o específicas se realiza en función de las distintas materias y asuntos que deben ser tratados por virtud del quehacer legislativo, esta Corte encuentra razonable afirmar que, en caso que determinada comisión cite o invite a un funcionario o empleado público en ejercicio de la atribución constitucional otorgada, el objeto de tal diligencia deberá guardar relación con la materia o asunto que corresponde conocer al citado órgano. Tal apreciación permite encontrar un balance entre el ejercicio de la facultad legislativa de citación o invitación con la observancia de la configuración que constitucional y legalmente se ha realizado para la conformación de los órganos del Congreso, particularmente en lo que respecta a las comisiones y las materias que corresponde tratar a cada una de ellas. No pasa desapercibido para esta Corte que en ocasiones la naturaleza de los diversos asuntos a tratar exige que estos sean conocidos y estudiados por más de una comisión. A esta circunstancia atiende el hecho de que, en el último párrafo del artículo 32 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se encuentra previsto que el Pleno del Congreso de la República podrá encargar el conocimiento de algún asunto a dos o más comisiones de forma simultánea o conjunta. Continúa previniendo el mencionado artículo que, cuando una iniciativa se remita a dos o más comisiones para su estudio y dictamen, y solo una de ellas lo emita en el tiempo fijado, podrá conocerse la iniciativa con base en el único dictamen rendido. También el artículo 43 de la Ley Ibidem regula el supuesto en el que, por razón de la materia a tratar, se requiera dictamen de más de una comisión. Como se advierte, puede suceder que los asuntos tratados por las distintas comisiones, y en este caso los motivos que justifican la citación o invitación de funcionario o empleado, guarden relación con más de una materia. Tal afirmación encuentra sustento además en la consideración de la interdisciplinariedad con la que es requerido el abordaje de los diversos asuntos cuyo tratamiento corresponde al Estado, con lo cual no deberá comprenderse que las citaciones o invitaciones que se realicen deben hacerse por conducto exclusivo de una sola comisión, pues aunque exista órgano específico para la materia, mientras sea razonablemente justificado que el motivo de la diligencia guarda relación con la materia o asuntos que corresponda tratar a la comisión solicitante, podrá considerarse que tal requisito se encuentra debidamente cumplido. En síntesis, y en función a la pregunta realizada por el Presidente de la República, cabe precisar que las citaciones o invitaciones que efectúen las comisiones del Congreso de la República
a funcionarios o empleados públicos deberán realizarse con el objeto de abordar temáticas que guarden relación con la materia o asuntos que corresponden tratar a cada una de las comisiones. 1.2. Relación de la temática de la citación o invitación con las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público citado o invitado. Dado que, como se ha asentado, las citaciones e invitaciones que realiza el Congreso a través de sus órganos a funcionarios o empleados públicos constituye una de las formas de control entre organismos previstos en el diseño constitucional, debe tenerse presente que, en coherencia con el modelo republicano, democrático y representativo de gobierno, previsto también en la norma suprema, el objeto de tales diligencias debe ser el de garantizar la rendición de cuentas a fin de transparentar las prácticas gubernamentales, verificar el nivel de eficiencia de la administración pública y el grado en el que el actuar de los funcionarios y empleados responde a las necesidades e intereses de la población representada en el órgano parlamentario, lo que a su vez posibilita determinar las acciones a seguir con relación al desempeño de la gestión pública. Por tales motivos, tomando en consideración que el principio de legalidad de la administración pública, previsto en el artículo 154 constitucional, impone que la actividad de cada órgano del Estado debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas asignadas por la Constitución y las leyes, y que los funcionarios y empleados deben realizar sus funciones objetiva, razonable y proporcionadamente, a fin de garantizar el correcto manejo de la cosa pública, la temática a tratar en las citaciones e invitaciones debe necesariamente versar sobre asuntos relacionados con las funciones y atribuciones que legalmente correspondan al funcionario o empleado citado, pues es sobre estas que la mencionada persona se encuentra posibilitada y por ende obligada a informar y presentar observaciones. Como derivación de lo anterior, el artículo 168 constitucional, cuyo texto es replicado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, expresamente señala que los ministros de Estado están obligados para asistir y participar en las discusiones a cargo de los órganos legislativos y que sean atinentes a materia de su competencia. Por lo tanto, entiende esta Corte que similar previsión es aplicable en las citaciones o invitaciones de los funcionarios públicos o empleados que deban acudir e informar al Pleno, las comisiones de trabajo o bloques legislativos. En el mismo sentido se pronunció esta Corte en sentencia de 1 de agosto de 2012, emitida dentro del expediente 2217-2012, oportunidad en la que este tribunal consideró, en análisis del artículo 168 constitucional y 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que dado el origen de la responsabilidad de asistir al Congreso de la República radica en el ejercicio de la función pública, es únicamente sobre los aspectos que se encuentran dentro del giro de las funciones legalmente asignadas a un funcionario o empleado público que éste debe ser conminado a informar. Es necesario anotar que cuando el funcionario o empleado sea citado o invitado y durante el desarrollo de la diligencia de su declaración ante el órgano convocante se le requiere informar sobre extremos que sean ajenos a las funciones y atribuciones legales que le son propias, no podrá simplemente guardar silencio o abstenerse de emitir pronunciamiento, sino deberá motivadamente solicitar que la información requerida se ajuste al ámbito de sus funciones y atribuciones con el objeto de posibilitar una respuesta. Si pese a lo anterior persistiese la falta de conexidad entre lo preguntado y sus atribuciones, el funcionario o empleado debe pronunciarse explicando las razones que le impiden satisfacer la solicitud de información formulada, debiendo quedar constancia en acta que la abstención de responder derivó de la falta de relación del tema inquirido con las funciones que desempeña. Por lo anterior, debe concluirse que las citaciones o invitaciones a funcionarios o empleados públicos deberán versar sobre asuntos que se encuentren dentro de las funciones y atribuciones legales que atañe cumplir al funcionario o empleado. En el supuesto que durante la sesión se requiera al funcionario o empleado citado informar sobre extremos ajenos a sus funciones y atribuciones legales, éste deberá motivadamente solicitar que el requerimiento se ajuste a ese ámbito. Si persistiere la falta de conexidad entre lo preguntado y sus atribuciones, el funcionario o empleado deberá explicar las razones que impiden satisfacer la solicitud de información formulada, debiendo quedar constado en acta la razón de abstención de responder.
2. Obligatoriedad de rendir informe y formalidades de la citación. 2.1. Del objeto de la citación y su relación con las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo se limita a señalar la obligatoriedad de incluir el objeto de las citaciones cuando éstas se dirigen a particulares. Ese precepto es coherente con el contenido del artículo 32 constitucional que preceptúa objeto de las citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Esta última disposición se encuentra inmersa en el segmento de la norma suprema destinado al reconocimiento de los derechos humanos individuales. Aunque la obligación de expresión del objeto de las citaciones está prevista a favor de los administrados, esta Corte estima que tal obligatoriedad debe entenderse aplicable también en la situación en la que quien es citado sea un funcionario o empleado público. Esto pues resulta razonable que el funcionario o empleado público deba estar impuesto de manera clara y detallada del objeto preciso de la diligencia a fin de estar posibilitado de realizar una exposición atinente a lo requerido y suficientemente documentada, pudiendo de esa forma cumplir eficazmente con su objeto el mecanismo de control de la función pública. Adicionalmente, debe señalarse que la seguridad jurídica, incluida como deber del Estado en el artículo 2 constitucional, garantiza la necesaria estabilidad de las situaciones jurídicas que propicia la confianza en la institucionalidad estatal. En sentencia de 15 de julio de 2015, emitida dentro del expediente 5319-2014, esta Corte consideró que el principio de seguridad jurídica radica y está relacionado intrínsecamente al de certeza jurídica. Abarca el conocimiento que tienen los sujetos en cuanto a la ley que regirá y la tramitación de los procesos administrativos o judiciales, ya que los sujetos de derecho deben desenvolverse con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos y del marco regulatorio que los rige. En la situación jurídica particular, esta Corte estima que la observancia de los principios de seguridad y certeza jurídica generan que el funcionario o empleado público, al momento de ser citado o invitado, adquiera la certidumbre de la temática precisa sobre la cual se encuentra obligado a informar y con ello también la confianza en el objeto legítimo de la citación o invitación en atención a sus funciones y atribuciones. La manifestación expresa del objeto de la citación o invitación dirigida al funcionario o empleado no solamente constituye, por tanto, una evidencia de la buena fe y la consideración de la investidura tanto del citado o invitado como de la Comisión del Congreso, sino además un presupuesto requerido para la observancia del deber estatal de brindar seguridad jurídica. 2.2. Manifestación expresa en la convocatoria de la relación del tema a debatir con las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público. Sobre este particular es dable afirmar que ni la norma suprema ni la legislación que la desarrolla prevén la obligatoriedad de que en la citación o invitación se explique de manera expresa la relación que posee el objeto de la diligencia con las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público citado o invitado. Considera esta Corte que, en tanto la citación o invitación exprese su objeto, se genera la obligación de asistir ante el órgano solicitante, debiendo el funcionario o empleado público cumplir con su deber de declarar durante la diligencia solamente en cuanto a aquellas cuestiones relacionadas al ámbito de sus funciones y atribuciones, en atención a que el origen de tal responsabilidad deviene del ejercicio de la función pública que legalmente ha sido asignada tal como quedó señalado precedentemente. De lo anterior puede concluirse que para dar respuesta a la pregunta concreta formulada, que la citación o invitación que una comisión realice a funcionario o empleado público debe necesariamente expresar detallada y claramente el objeto de la diligencia y que, tal como se señaló anteriormente, la citación o invitación debe versar en asuntos que se encuentren dentro de las funciones y atribuciones legales de tal funcionario o empleado. Expresado de esa forma el objeto de la diligencia y con ello generada la obligación de asistir, si durante el desarrollo de la diligencia se formularan requerimientos de información que no tuvieran relación con las funciones o atribuciones de la persona citada o invitada, o bien se alejaran del objeto de la citación o invitación,
el requerido deberá pedir la reconducción de lo solicitado, expresando los motivos del por qué la información que se le requiere se encuentra fuera del ámbito de sus competencias o, de ser el caso, las razones por las que se encuentra imposibilitado de contestar lo requerido en caso que la información solicitada, aun estando relacionada al ámbito de su competencia, se aleje del objeto expresado en la citación o invitación. Si pese a lo anterior persistiese la imposibilidad de informar, el funcionario o empleado debe pronunciarse explicando las razones que le impiden atender el requerimiento, debiendo tal extremo quedar constado en acta. 3. Quórum requerido para que una comisión celebre sesión en la que reciba a funcionario o empleado público citado o invitado. Diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, así como del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones de trabajo, regulan aspectos relativos al desarrollo de las reuniones de trabajo que llevarán a cabo estos órganos legislativos. La citada ley ordinaria establece que los diputados tienen la obligación de asistir a las sesiones a las que fueren convocados por los presidentes de las comisiones a las que pertenezcan. Estas se deben reunir por lo menos 2 veces durante el mes y cuando se considere necesario. Las reuniones deberán ser calendarizadas, artículo 28. Por aparte, la relacionada norma reglamentaria preceptúa, entre otras disposiciones, lo relativo a los temas a tratar en las sesiones de trabajo de la comisión, dentro de las que se menciona, como ya fue señalado, las citaciones a funcionarios, artículo 4, las modalidades de asistencia, artículo 4 bis, y el deber de calendarización de tales sesiones para garantizar la presencia de los diputados conforme lo establecido en el artículo 5. Al describirse el contenido de las actas de sesiones de comisión, también se señala que deberá dejarse constancia, entre otros puntos, de los nombres de los diputados que participan presencialmente o por modalidad virtual, de quienes presentaron excusas, de los funcionarios citados o invitados, así como constancia de los procedimientos de verificación de quórum. Artículo 10, literales A y B. También el mencionado reglamento contiene la obligación de dejar constancia en el cuerpo del acta respectiva de la presencia de funcionarios o empleados citados o invitados. Artículo 9, literal H. El acta constituye el único documento oficial de verificación de lo actuado por los diputados en el ejercicio de sus funciones legislativas, de fiscalización y de representación. Artículo 7. Ahora bien, atendiendo a la pregunta formulada, que consiste en determinar si un funcionario o empleado público citado o invitado puede retirarse en caso no se reúna el quórum requerido para la celebración de la reunión de la comisión, resulta de especial trascendencia reiterar lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, norma que establece el quórum necesario para que se celebren las sesiones ante tales órganos. Así se señala que se podrán celebrar sesiones con la presencia del presidente o en su ausencia el vicepresidente y por lo menos el 25% del número total de diputados que integran la comisión. Puesto que, de conformidad con el artículo 4 del reglamento, la diligencia de citación de funcionarios o empleados deberá llevarse a cabo en las sesiones de trabajo de las comisiones, esta Corte advierte que el quórum requerido para celebrar esas sesiones es el regulado en el artículo 36 citado. En ese mismo sentido se pronunció este tribunal en el mencionado expediente 4185-2008, al indicar que, en atención a lo establecido en el artículo 36 referido, cuando un funcionario o empleado público acude a una comisión que lo ha invitado o citado, esa comisión debe contar al menos con el 25% de los diputados que la integran. Por otro lado, en la resolución de 1 de agosto de 2012, emitida en el expediente 2217-2012 de esta Corte, se expresó que, así como el funcionario público está obligado a comparecer a informar, el Congreso, la Comisión o el bloque legislativo tienen el deber de atender al funcionario citado en el lugar, tiempo y tema señalado en la citación, pues de lo contrario, el funcionario puede retirarse del lugar indicado para continuar con el ejercicio de sus funciones. Tomando en cuenta los anteriores elementos, puede concluirse que la sesión de trabajo en la que la comisión cuente con la presencia de un funcionario o empleado citado o invitado deberá reunir el quórum establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, consistente en la presencia del presidente
o en su ausencia del vicepresidente de la comisión y por lo menos el 25% del número total de diputados que integren ese órgano. De no reunirse el quórum señalado, luego de realizadas las verificaciones correspondientes, la sesión no podrá llevarse a cabo, pudiendo el funcionario retirarse inmediatamente, quedando a la espera que el órgano legislativo realice de nueva cuenta la citación o invitación, estableciéndose nueva fecha y hora. En el acta de la sesión de la comisión deberá hacerse constar los procedimientos de verificación de quórum llevados a cabo, así como la presencia del funcionario o empleado citado o invitado, conforme al artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones de trabajo. 7. Opinión de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, con base en las anteriores consideraciones y las normas que se citan, opina. Pregunta 1. Las comisiones del organismo legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios sobre temas que no estén relacionados con la materia de competencia de la comisión. Respuesta: no. Las citaciones o invitaciones que realicen las comisiones del Congreso de la República a funcionarios o empleados públicos deberán realizarse con el objeto de abordar temáticas que guarden relación con la materia o asunto que corresponden tratar a cada una de tales comisiones. En algunas temáticas deberá ponderarse que la naturaleza de los diversos asuntos a tratar exige que estos sean conocidos y estudiados por más de una comisión. Pregunta 2. Una comisión puede citar o invitar a un funcionario o empleado público para tratar temas que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas. Respuesta: no. Las citaciones o invitaciones que realicen las comisiones del Congreso de la República a funcionarios o empleados públicos deberán versar sobre asuntos que se encuentren dentro de las funciones y atribuciones legales de tal funcionario o empleado público. En el supuesto que durante la sesión se requiera al funcionario o empleado citado o invitado informar sobre extremos ajenos a sus funciones y atribuciones legales, éste deberá motivadamente solicitar que el requerimiento se ajuste a ese ámbito. Si en el nuevo planteamiento persistiera la falta de conexidad entre lo preguntado y sus atribuciones, el funcionario o empleado deberá explicar las razones que impiden satisfacer la solicitud de información formulada, debiendo quedar constatado en acta la razón de abstención de responder. Pregunta 3. ¿Está obligado un funcionario a rendir informe a una comisión que por su naturaleza no está relacionada con las funciones sustantivas que realiza el órgano administrativo que ejerce sus funciones? Respuesta: no. En caso que determinada comisión del Congreso de la República cite o invite a un funcionario o empleado público, el objeto de tal diligencia deberá guardar relación con la materia o asunto que corresponde conocer al citado órgano. No deberá comprenderse con ello que las citaciones o invitaciones que se realicen deben hacerse por conducto exclusivo de una sola comisión, pues aunque exista órgano específico para la materia, mientras pueda justificarse razonablemente que el motivo de la diligencia guarda relación con la materia o asuntos que corresponde tratar a la comisión solicitante, podrá considerarse que tal requisito se encuentra debidamente cumplido. Pregunta 4. ¿Está obligado un funcionario o empleado público a asistir a una reunión o citación realizada por una comisión sin que se justifique en la convocatoria la manifestación expresa del objeto de la misma y su relación con el ejercicio de las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público? Respuesta: no, porque la citación o invitación que una comisión del Congreso de la República realice a un funcionario o empleado público debe necesariamente expresar de manera detallada y clara el objeto de la diligencia, debiendo la citación o invitación versar sobre el asunto que se encuentre dentro de las funciones y atribuciones legales de tal funcionario o empleado, pudiéndose constatar este aspecto a partir del análisis del objeto expresado en la citación o invitación y las funciones y atribuciones que la ley asigna al funcionario o empleado público. Expresado de esa forma el objeto de la diligencia y con ello generada la obligación de asistir, si durante el desarrollo de la diligencia se formularan requerimientos de información que no tuvieran relación con las funciones o atribuciones de la persona citada o invitada, o bien se alejaran del objeto de la citación o invitación,
el requerido deberá pedir la reconducción de lo solicitado, expresando los motivos del por qué la información que se le requiere se encuentra fuera del ámbito de sus competencias o, de ser el caso, las razones por las que se encuentra imposibilitado de contestar lo requerido en caso que la información solicitada, aún estando relacionada al ámbito de su competencia, se aleje del objeto expresado en la citación o invitación. Si pese a lo anterior, ante un nuevo planteamiento, persistiese la imposibilidad de informar, el funcionario o empleado debe pronunciarse explicando las razones que le impiden atender el requerimiento, debiendo quedar constancia en acta sobre la razón de la abstención. Pregunta 5. ¿Es necesario que la comisión forme quórum con la suma de 25% de sus miembros más el presidente de la comisión o vicepresidente para que reciba a un funcionario o empleado público que ha sido citado o invitado? Respuesta: sí. La sesión de trabajo en la comisión cuente con la presencia de un funcionario o empleado citado o invitado, deberá reunir el quórum establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, consistente en la presencia del presidente o, en su ausencia, el vicepresidente de la comisión y por lo menos el 25% del número total de diputados que integren ese órgano. Pregunta 6. Al determinar que no existe el quórum necesario, ¿puede un funcionario o empleado público que acuda a una invitación o citación por parte de una comisión retirarse de la misma? Respuesta: sí. Al concurrir el funcionario o empleado en la hora y fecha en la que fue citado por la comisión, luego de realizadas las verificaciones correspondientes, de no cumplirse con el quórum establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, consistente en la presencia del presidente o, en su ausencia, el vicepresidente de la comisión y por lo menos el 25% del número total de diputados que integran ese órgano, el funcionario o empleado podrá retirarse inmediatamente, quedando a la espera que el organismo legislativo realice de nueva cuenta la citación o invitación, estableciéndose nueva fecha y hora. En el acta de la sesión de la comisión deberá hacerse constar los procedimientos de verificación de quórum llevados a cabo, así como la presencia del funcionario o empleado citado o invitado, conforme al artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento de las comisiones de trabajo. Por tanto, A. Cita de las normas de integración. B. Hágase el pronunciamiento en audiencia pública solemne con citación del solicitante, presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. C. Para el efecto, se señala la audiencia del día jueves 13 de enero de 2022 a las 9:30 en la sala de vistas públicas de esta Corte. D. Publíquese en el Diario de Centroamérica, Diario Oficial, dentro del tercer día de haber realizado el pronunciamiento en audiencia pública solemne. Firman la opinión: magistrado Roberto Molina Barreto, presidente; magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá; magistrado José Francisco de Mata Vela; magistrado Néstor Mauricio Vázquez Pimentel; magistrada Leila Susana Lemus Arriaga y la secretaria general de la Corte de Constitucionalidad. Es todo, presidente. Gracias. Es de hacer notar que son 4 opiniones consultivas las que el señor presidente solicitó a esta Corte. El día de hoy en esta audiencia vamos a evacuar 3 de esas 4 y la otra será notificado lo resuelto en ese sentido. Como ustedes vieron, esto pues tiene una connotación de mucha fundamentación cada una de las opiniones, pero las 4 opiniones tienen los mismos argumentos y fundamentos para pedirlas. En consecuencia, las siguientes 2 vamos a leer únicamente la parte conducente a la materia que se está consultando, pues para no redundar en lo que ya leyó la señora secretaria en cuanto a los argumentos constitucionales de las facultades del señor presidente de hacer las consultas y de esta Corte de evacuarlas. Entonces, esta primera, vamos a solicitar la presencia del señor ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, en representación del presidente para hacer la entrega de la certificación de lo ya leído para entrar a las otras 2. Por favor, ministro.
Muy bien. Pasaremos ahora, continuando o iniciando la segunda audiencia de vista pública en el expediente 6248-2021, formado por la opinión consultiva que solicitó el presidente de la República, en la que formulará las siguientes preguntas. 1. La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad de sus opiniones se refiere únicamente a temas estrictamente parlamentarios y relacionados con los asuntos que corresponde conocer por sus funciones. 2. La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad de sus opiniones se refiere en forma extensiva a cualquier opinión vertida por un parlamentario, aun cuando las mismas sean ajenas a los temas relacionados con el Congreso de la República. 3. ¿Cuáles serían las razones legales por las que podría restringirse el ejercicio de ese derecho o prerrogativa? La licenciada Ana Margarita Monzón de Vázquez, secretaria adjunta de este tribunal, dará lectura a la parte conducente de la opinión emitida por esta Corte. Adelante, secretaria. Con su venia, presidente. Expediente 6248-2021, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 7 de enero del 2022. Solicitud de opinión consultiva. Alejandro Eduardo Yamatei Falla, presidente de la República de Guatemala, compareció ante este Tribunal Constitucional a solicitar opinión consultiva por medio de memorial presentado el 9 de noviembre del 2021. Exponente en el presente caso, la magistrada vocal primero, Dina Josefina Ochoa Escrivá, quien expresa el parecer de este tribunal. Razones de la consulta. El presidente de la República realiza consulta respecto de los alcances, limitaciones y consideraciones que se puedan inferir sobre la interpretación del artículo 161, literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala, que preceptúa, comillas, los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas. B. Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. Expone el consultante que la antedicha disposición constitucional no es clara en cuanto a sus alcances, específicamente en lo que toca la frase irresponsabilidad por sus opiniones, en tanto no indica si dicha prerrogativa se refiere únicamente a la expresión de opiniones, objeciones y observaciones en el ámbito de los negocios públicos o si tal facultad es ilimitada, en el entendido de que podría producir actos que propicien algún tipo de abuso cuando sus opiniones, entre paréntesis, de los diputados, se encuentren en el marco fáctico ajeno a los negocios públicos aludidos. Aspectos sobre los que solicita la opinión consultiva. El presidente de la República formuló la solicitud de consulta por medio de 3 preguntas que fueron señaladas por el magistrado presidente de este tribunal al inicio de la presente audiencia. De la relevancia constitucional de las primeras interrogantes formuladas y de la generalidad de la última de ellas. Respecto de las 2 primeras interrogantes formuladas, este tribunal considera que sí cumplen con el requisito de procedibilidad para la emisión de una opinión, en tanto que lo que se pretende escudriñar es precisamente la correcta interpretación del postulado constitucional regulado en el artículo 161, literal B del texto supremo, respecto del alcance de una prerrogativa que constitucionalmente ha sido conferida a los diputados al Congreso de la República de Guatemala. No obstante lo anterior, al analizar la tercera interrogante, ¿cuáles serían las razones legales por las que podría restringirse el ejercicio de ese derecho o prerrogativa? Se advierte que el presidente de la República de Guatemala dirige su cuestionamiento en términos imprecisos, esto es, de forma generalísima, en tanto que pretende que este Tribunal Constitucional enliste en abstracto las razones legales para la restricción de una prerrogativa constitucionalmente regulada, lo que conllevaría a una contestación basada en presunciones o posibles escenarios fácticos.
ámbito que en todo caso la Corte de Constitucionalidad no está facultada para emitir opinión, pues para el ejercicio del control constitucional preventivo, este tribunal, para el específico caso de la omisión de opiniones, debe respetar que la precisión de la interrogante es uno de los elementos sine qua non que debe observarse. De tal cuenta, se limita la emisión de una contestación para quien haya solicitado la opinión. Lo anterior implica que por la forma como se ha formulado la tercera interrogante, este tribunal se abstendrá de emitir la opinión solicitada. Análisis jurídico constitucional de algunos aspectos a efecto de dar respuesta a la pregunta formulada. Para dar respuesta a las preguntas puntuales cuya viabilidad ha sido analizada, esta Corte estima pertinente hacer alusión a la forma de gobierno del Estado de Guatemala, la cual queda diseñada desde el artículo 140 constitucional, que establece que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. La anterior alusión es de primordial importancia, pues el principio republicano de división de poderes debe considerarse como la columna vertebral del esquema político guatemalteco, en tanto que su observancia delimita las funciones de cada uno de los organismos constituidos. Así, abre comillas, se atribuye primordialmente al organismo legislativo la función de crear leyes, legislar. Al organismo judicial la de aplicar y declarar los derechos en los casos controvertidos que se sometan a su conocimiento, administrar justicia. Y al organismo ejecutivo la facultad de gobernar y administrar, cierra comillas, sentencia de 19 de noviembre del 2007, dictada dentro del expediente 1312-2006. Las funciones y atribuciones del Congreso de la República quedan delineadas en el capítulo 2 del título cuarto de la Constitución Política de la República de Guatemala y desarrolladas en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que son los parámetros que limitan el actuar de los diputados al Congreso de la República. En ese orden de ideas, para absolver la solicitud de consulta de mérito, esta Corte hará especial énfasis en las atribuciones legales y constitucionales del Congreso de la República y, por tanto, de los diputados que lo integran, ello para establecer el alcance dentro de un esquema republicano respecto de la prerrogativa regulada en el artículo 161, literal B del Magno Texto. En ese sentido, el artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula que, comillas, la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República compuesta por diputados electos directamente del pueblo, cierra comillas. En términos similares queda regulado este aspecto en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. En ese sentido, puede afirmarse que la función primordial del organismo legislativo es la de creación y generación de las normas ordinarias que componen el corpus juris nacional, para lo cual evidentemente son los diputados que lo integran. Véase los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los llamados a cumplir con esa función constitucional. No obstante esa función primordial, el propio texto supremo en los artículos 171, 172 y 173 enlistan otras atribuciones del Congreso de la República en las que también podrían intervenir los diputados para el ejercicio de sus funciones. Precisado lo anterior, para el específico punto consultado, vale la pena mencionar que de conformidad con el artículo 161 constitucional, los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación y gozan, entre otras, de la siguiente prerrogativa. B. Y responsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. La anterior prerrogativa, a decir de este tribunal, en la sentencia de 16 de abril del 2009, dictada dentro del expediente 3127-2007, es, abre comillas, un derecho potestativo, el cual solo puede ser limitado por ley y por autodeterminación, es decir, que el ejercicio de ese derecho solo puede ser restringido por razones legales o bien puede omitirse por razones que el propio diputado estime libremente. El presidente del Congreso únicamente puede dirigir la participación de los diputados en los debates y discusiones. Lo indicado con anterioridad
adquiere especial relevancia si se analiza a la luz de lo regulado en el artículo 18, literal D de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que es atribución del presidente del Congreso de la República dirigir con imparcialidad los debates y discusiones que se llevan a cabo en el seno de la autoridad superior de ese órgano de Estado, Pleno del Congreso de la República, y que es el escenario donde constitucional y legalmente pueden originarse las opiniones que naturalmente pueden expresar los diputados en el desempeño de su cargo. Sin embargo, debe traerse a cuenta otros negocios públicos que se encuentran regulados expresamente en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que siendo inherentes al cargo de los diputados pueden ser ejercidos por estos. 1. De conformidad con el artículo 55 de la referida ley, son derechos de los diputados, abre comillas, a recabar de la administración pública los datos, informes o documentos o copia de los mismos que obren en su poder, debiendo facilitar la información solicitada por escrito en un plazo perentorio no mayor de 30 días. C. A representar al Congreso de la República en comisiones oficiales en el interior o en el exterior de la República. D. A utilizar los servicios y las instalaciones del Congreso y a recibir el apoyo de su personal técnico y administrativo en igualdad de condiciones y obtener a su costa copia de las grabaciones de audio y audiovisuales de las sesiones a que se refiere el artículo 78 de esta ley, las cuales deberán ser entregadas en el plazo más breve posible. F. En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, deberá comprobar la programación y ejecución de los gastos del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, pudiendo verificar en forma directa su cumplimiento, con la finalidad de explicar las políticas públicas y verificar su consistencia programática. Los diputados informarán a su respectivo bloque legislativo sobre sus actuaciones para su conocimiento y efectos legales. Cierra comillas. 2. Conforme al artículo 56 de la Ley Orgánica aludida, debe tomarse en consideración las representaciones especiales que pueden ejercer los diputados al Congreso de la República, en el sentido de que, abre comillas, los diputados serán designados para representar al Congreso de la República ante juntas directivas y otros cuerpos colegiados que la Constitución señale, así como para desempeñar otras funciones en órganos del Estado, cierra comillas. En ese sentido, como se indicó, los diputados ejercen los derechos y las representaciones especiales aludidas en los numerales anteriores y por ende las opiniones que emitan en el ejercicio de tales aspectos tienen la cobertura garantizada en el artículo 161 literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso sí, debe hacerse mención que es deber de los diputados, de conformidad con el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, abre comillas, a conducirse conforme a lo dispuesto en esta ley y a las prácticas parlamentarias. B. Comportarse siempre en sus actividades públicas en forma tal que su conducta pueda admitir, sin detrimento de la confianza pública en la dignidad del Congreso de la República, la fiscalización más detallada por parte de los ciudadanos. C. Ejercer sus funciones con probidad y respeto a los valores constitucionales. D. Justificar todo gasto que haga con recursos que le asigne el Congreso de la República. Sin perjuicio de las responsabilidades legales, el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en este artículo hará aplicables las sanciones a que se refiere el artículo 67 de esta ley, cierra comillas. De tal cuenta, haciendo una interpretación integral de todo lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que la prerrogativa regulada en el artículo 161 literal B de la Constitución abarca con exclusividad las opiniones que los diputados exterioricen en el ámbito de las atribuciones, desempeño de su cargo, a decir del precepto constitucional que el propio texto supremo y la ley orgánica del organismo legislativo han previsto, esto es, 1. La primordial, que es la generación de la legislación ordinaria, potestad legislativa. 2. Las enlistadas en los artículos 165, 171, 172 y 173 de la Constitución Política de la República de Guatemala y desarrolladas en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 3. Las que deriven de los derechos de los diputados y de las representaciones especiales del Congreso de la República, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en observancia de la debida conducta que dicho cargo requiere. Y 4, otras funciones o atribuciones que por ser inherentes al cargo de diputado al Congreso de la República estén establecidas constitucional o legalmente, cuyo ejercicio, al igual que las mencionadas en los numerales anteriores, deben realizarse guardando las reglas de decoro, dignidad y corrección.
Opinión de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, con base en el estudio anterior y leyes citadas, opina. Pregunta 1. La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones se refiere únicamente a temas estrictamente parlamentarios y relacionados con los asuntos que corresponde conocer por sus funciones. Respuesta: sí. La prerrogativa regulada en el artículo 161, literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere únicamente a aquellas opiniones que los diputados exterioricen en el desarrollo de sus funciones legales y constitucionales y en el ejercicio de sus derechos y de las representaciones especiales de conformidad con la ley orgánica del organismo legislativo y a otras funciones o atribuciones que por ser inherentes al cargo de diputado al Congreso de la República estén establecidas constitucional o legalmente, cuyo ejercicio, al igual que las mencionadas en los numerales anteriores, deben realizarse guardando las reglas de decoro, dignidad y corrección. Pregunta 2. La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones se refiere en forma extensiva a cualquier opinión vertida por un parlamentario, aun cuando las mismas sean ajenas a temas relacionados con el Congreso de la República. Respuesta: no. Pues como se indicó, la prerrogativa regulada en el artículo 161, literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala, se refiere únicamente a aquellas opiniones que los diputados exterioricen en el desarrollo de sus funciones legales y constitucionales y en el ejercicio de sus derechos y de las representaciones especiales de conformidad con la ley orgánica del organismo legislativo y a otras funciones o atribuciones que por ser inherentes al cargo de diputado al Congreso de la República estén establecidas constitucionalmente o legalmente, cuyo ejercicio, al igual que las mencionadas en los numerales anteriores, deben realizarse guardando las reglas de decoro, dignidad y corrección. Por tanto, A. Cita de integración del tribunal. B. Hágase el pronunciamiento en audiencia pública solemne con citación del presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. C. Para el efecto, se señala la audiencia del jueves 13 de enero del año en curso a las 10 horas en la sala de vistas públicas de esta Corte. D. Publíquese en el Diario de Centroamérica dentro de tercero día de haberse realizado el pronunciamiento en audiencia pública solemne. Firman la opinión. Magistrado Roberto Molina Barreto, presidente. Magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá. Magistrado José Francisco de Matavela. Magistrado Néstor Mauricio Vázquez Pimentel. Y magistrada Leila Susana Lemus Arriaga. Y secretaria general de este tribunal. Es todo, magistrado presidente. Gracias. Para entregar la certificación de la opinión emitida y ya leída, se le pide al señor ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Eugenio Rodríguez Pedecer, acercarse a esta mesa. Finalmente pasamos a la tercera opinión consultiva que se evacúa este día. En la audiencia en el expediente 6250-2021, formado por la opinión consultiva que solicitó el presidente de la República de Guatemala, en la que formuló las siguientes preguntas. 1. Se inicia el procedimiento de interpelación con el planteamiento ante el Pleno del Congreso una vez realizada la notificación al ministro o al momento de que el mismo sea juramentado en el inicio de la sesión en la que se lleva a cabo la interpelación. 2. ¿Es posible que el Congreso de la República pueda autorizar a un ministro de Estado para que se ausente del país durante el procedimiento de interpelación ante la necesidad de asistir a un evento de carácter internacional para atender los intereses de Guatemala? 3. ¿Cuál se considera que es el tiempo prudencial
y razonable de espera para que un ministro de Estado que está siendo interpelado pueda retirarse del Congreso de la República cuando se ha excedido de la hora fijada como inicio de la sesión de interpelación, esto con el objeto de continuar en el ejercicio de sus funciones. 4. ¿Puede un ministro de Estado consultar con alguno de los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República la existencia del quórum necesario para el inicio de la sesión señalada para la interpelación? 5. Al determinar que no existe el quórum necesario en el Congreso de la República para el inicio de la sesión parlamentaria, ¿puede un ministro de Estado que acuda a una interpelación retirarse de las instalaciones del Congreso de la República? 6. ¿Puede un diputado distinto del interpelante solicitar la suspensión de la interpelación cuando ello obedezca a razones urgentes que deba atender un ministro de Estado? 7. ¿Puede el ministro interpelado abstenerse de responder preguntas si las mismas no tienen relación con el tema que motivó la interpelación? 8. ¿Puede el ministro interpelado abstenerse de responder preguntas que no sean propias de las políticas o asuntos de su competencia? La licenciada Josefina María Arellano Andrino de Rosito, secretaria adjunta de este tribunal, dará lectura a la opinión emitida. Adelante. Con su venia, señor presidente. Expediente 6250-2021. Solicitud de opinión consultiva. Se tiene a la vista para emitir opinión consultiva solicitada por el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Faya, por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y conforme a lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 3-2021 de la Corte de Constitucionalidad de 21 de abril de 2021, es ponente en el presente caso la magistrada vocal 4, Leila Azucena Lemus Arriaga, quien expresa el parecer de este tribunal. Razones de la consulta. Los argumentos esgrimidos por el presidente de la República de Guatemala se expresan a continuación. Primero, si bien es cierto que los ministros de Estado están obligados a presentarse al Congreso de la República a fin de responder la interpelación formulada por uno o más diputados efectuada por virtud del derecho de fiscalización que a estos les asiste y que una vez instaurado ese mecanismo de control, el funcionario objeto de interpelación no puede ausentarse del país ni excursarse de forma alguna, salvo que estuviese fuera del territorio nacional o por quebrantos de salud, también lo es que, actualmente, previo a desarrollarse el juicio político, quienes serán interpelados, no obstante haber sido citados señalándose día y hora ya específica para tal efecto, deben aguardar en el Parlamento de manera intempore en el estado de espera, hasta que el aludido juicio se desarrolle, lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo de sus funciones y atribuciones en el organismo ejecutivo, derivado de la obligatoriedad de su presencia física en la sede legislativa, lo que implica paralización de sus actividades administrativas. 2. En ese contexto, genera incertidumbre el alcance del precepto que limita a los ministros de Estado a salir del territorio nacional una vez planteada la interpelación, aun y cuando estos deben, por motivo de su cargo, atender y asistir a eventos internacionales importantes y relevantes para el Estado. 3. Por la indicación de los párrafos precedentes, concluye el consultante que es necesario, mediante la opinión de este tribunal, desentrañar y precisar los alcances de la interpelación de los ministros de Estado, así como determinados aspectos de su procedimiento, con el fin de que los organismos de Estado involucrados cumplan efectivamente con dicho mecanismo de control político fiscalizador de manera articulada y sin interferencias unidireccionales o recíprocas. Aspectos sobre los que se solicita la opinión consultiva. El presidente de la República de Guatemala formuló la solicitud de consulta por medio de 8 preguntas específicas, las cuales ya fueron leídas por el presidente de este tribunal al dar inicio a la audiencia pública. De la relevancia constitucional de la consulta formulada. La importancia de esta temática no es menor, pues el ejercicio de la facultad de control posibilita la fiscalización de la administración pública e incluso de los particulares
en cuestiones que guardan relación con el Estado, elemento que constituye un requisito necesario para la consolidación del régimen republicano, democrático y representativo diseñado en la Constitución, artículo 140, apoyado en el sistema de pesos y contrapesos. Tal sistema constituye uno de los mecanismos establecidos a nivel constitucional con miras a garantizar la distribución y equilibrio del poder depositado en cada uno de los organismos estatales. Debe resaltarse además la importancia que la facultad de control se ejercite de tal forma que posibilite el ejercicio de la potestad de control del organismo legislativo y el adecuado desarrollo de la labor de los demás organismos estatales, por lo que asume relevancia constitucional interpretar la previsión contenida en el artículo 166 constitucional y su desarrollo normativo a fin de determinar sus alcances. Cuestionamientos sobre lo que no es viable emitir opinión. En esa misma línea, si bien es cierto, procede realizar la interpretación de los preceptos legales atinentes, al efectuar el examen de las interrogantes se advierte que específicamente, en cuanto a los concernientes a las contenidas en las numerales 4 y 6 respectivamente, que se citan a continuación, pregunta 4, ¿puede un ministro de Estado consultar con alguno de los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República la existencia del quórum necesario para el inicio de la sesión señalada para la interpretación? Y pregunta 6, ¿puede un diputado distinto del intérprete solicitar la suspensión de la interpelación cuando ello obedezca a razones urgentes que debe atender un ministro de Estado? Por la forma de su planteamiento resultan fácticas o bien especulativas y no incorporan tópicos con relevancia constitucional que hagan procedente que este tribunal se pronuncie específicamente sobre las mismas, motivo por el cual en el apartado respectivo no serán abordadas. Consideraciones fundantes de la opinión que se emite. Dada la naturaleza y el objeto de la opinión consultiva, las consideraciones y pronunciamientos de esta Corte se circunscribirán a atender lo cuestionado por el organismo de Estado consultante desde un ángulo de la interpretación constitucional del marco normativo atinente. Como primer punto, es importante hacer mención que, por razón de técnica y en observancia a la vinculación directa entre las preguntas 3 y 5, así como la conexión existente entre la 7 y la 8, estas serán abordadas en un pronunciamiento de manera conjunta respectivamente. En ese orden de ideas es imperativo como punto de partida citar los preceptos constitucionales atinentes al tema, los artículos 165J, 166, 167 y 169 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, para efectuar un examen integral de la cuestión, se citan en la opinión consultiva los artículos 74 bis, 139, 140, 141 y 142 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los cuales también tienen atribuciones, funciones a la interpelación de los ministros. De lo anterior, concluye la Corte que es relevante hacer alusión que Guatemala posee un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo de acuerdo a lo regulado en el artículo 140 de la Constitución Política. En ella se estipula que la división del poder en lo que el pueblo otorga su soberanía corresponde al organismo ejecutivo, judicial y legislativo. El organismo legislativo de la República de Guatemala está integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, ejerciendo las atribuciones que señalan la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes. De acuerdo al Manual de Procedimientos Legislativos y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la República, las facultades que atañen al Congreso de la República se califican de la manera siguiente: 1, la representativa; 2, la legislativa; 3, la de fiscalización; y 4, de control político. Estas dos últimas conllevan la labor de vigilancia sobre las actividades que realizan los demás órganos estatales, siendo una de ellas la interpelación, la que recae exclusivamente en los ministros de Estado como punto central a tratar en el presente asunto, que puede derivar con la declaración de un voto de falta de confianza cuyo procedimiento está regulado en los artículos 166 y 167 de la Constitución, así como los artículos 74 bis y 139 al 145 de la Ley Orgánica. Al respecto, esta Corte ha sostenido que la Constitución Política de la República de Guatemala asigna al Congreso de la República distintas atribuciones, entre las cuales no existe nivel jerárquico que haga prevalecer el ejercicio de unas respecto de otras. Entre ellas se encuentra la literal J del artículo 165 constitucional, interpelar a los ministros de Estado. Este tribunal con anterioridad ha abordado lo relativo al mecanismo de la interpelación y lo ha definido como una, abre comillas, especie del género control político que autorizan los artículos 166 y 167 constitucional. Es una función estatal establecida con un reconocimiento de los principios de soberanía popular y representación política. El texto constitucional vigente ha concedido tal potestad al organismo legislativo por ser un órgano eminentemente representativo y político del Estado. La decisión que ha de asumirse una vez concluida una interpelación es política, fundada en razones de igual naturaleza, lo que no priva de observar los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad.
Esto último puede determinarse mediante el respaldo que el presidente de la República en Consejo de Ministros pueda dar al ministro defenestrado con sustento en las razones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 167 constitucional, y B, en la nueva decisión que ha de asumir el organismo legislativo al conceder nuevamente la cuestión como consecuencia del ejercicio de la facultad de recurrir, hecho valer por parte del ministro interpelado en los términos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 167. Lo anterior explica la razonabilidad del procedimiento establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Congreso de la República, se cierra comillas. Así pues, la interpelación constituye un mecanismo de control y fiscalización política parlamentaria que el organismo legislativo ejerce sobre los actos del organismo ejecutivo, indagando para el efecto a sus ministros, sin que el mismo determine la subordinación de éste frente a aquel poder. Sumado a lo anterior, es imperativo señalar que la interpelación, por ser un procedimiento indagatorio y control parlamentario, está revestida de otros principios, de los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica. Análisis jurídico constitucional de algunos aspectos de esa naturaleza a efecto de dar respuesta a las preguntas formuladas. Si toda la plataforma normativa necesaria, así como el desarrollo de precedentes de este tribunal, se estima pertinente resaltar que la interpelación se agota en 3 momentos. El primero, compuesto de la fase administrativa; el segundo es el desarrollo del juicio político propiamente dicho; y el tercero, la impugnación ante un evento voto de falta de confianza. La fase administrativa de la interpelación inicia cuando uno o más diputados la instan y se debe entender promovido el planteamiento a partir del momento en que se formaliza ante la autoridad parlamentaria competente la solicitud de someter a juicio político a un ministro de Estado. Una vez conocida la interpelación en el punto de la agenda de una sesión que se refiere al despacho calificado o a mociones y proposiciones, el presidente del aludido organismo, dentro del desarrollo del trámite interno que conlleva la fase administrativa, de manera inmediata debe informar a los legisladores sobre la hora y fecha en que se llevará a cabo el juicio político, mismo que será obligatoriamente desarrollado dentro de una de las 5 sesiones inmediatas siguientes, y posteriormente dicho funcionario efectuará el acto de comunicación a quien será interpelado por medio de la notificación legalmente regulada. Es necesario acotar que para el presente estudio cobran particular relevancia tanto los avisos a los legisladores como la notificación al ministro de Estado que será interpelado, porque es mediante esos actos de comunicación respectivamente a partir del cual surgen los derechos y obligaciones de los sujetos inmersos en todo proceso o procedimiento, y su realización está inmediatamente vinculada al cumplimiento del principio al debido proceso y a la seguridad y certeza jurídica imperantes en la legislación. En este punto es oportuno señalar que previo a ser notificado el ministro de Estado sobre su interpelación, es imperativo que el titular de la presidencia del Parlamento efectivamente haya cumplido con dar aviso, de manera más expedita posible, a todos los legisladores sobre el día y hora en que el juicio citado político se llevará a cabo, ello para garantizar el ejercicio de la facultad asignada a los parlamentarios. En ese sentido, y al examinar el efecto aparejado al aludido planteamiento, en cuanto a la limitante que tiene el funcionario que será interpelado respecto de salir del país, se aprecia que éste surge a partir del momento en el cual el organismo legislativo, por medio de su secretaría, le realiza al ministro la formal notificación mediante oficio sobre dicho extremo, en el cual se cita a concurrir al Parlamento en día y hora determinados, y en el que debe constar la declaración relativa a lo que los diputados fueron enterados de cuándo se realiza la interpelación. Dicho de otra manera, la limitación constitucional impuesta al ministro respecto de ausentarse del país cuando será interpelado se configura únicamente si este fue mediante el conducto respectivo de que el juicio político ha sido promovido, citándolo para el efecto el organismo legislativo. Lo anterior obedece a las aristas más elementales del principio de legalidad y certeza jurídica, derivado de que ninguna consecuencia de derecho puede hacerse valer sin que sobre quien recae careciere del conocimiento acerca de la circunstancia que lo originó. Es oportuno indicar que la interpelación, desde su fase administrativa, debe ajustarse a las normas legales. Por ello, aun y cuando la Secretaría Legislativa enterada al ministro sobre su interpelación, empero omitiera dar la certeza de que la totalidad de los diputados son conocedores del día y hora en la que se llevará a cabo el procedimiento de interpelación, no surge la obligación del interpelado de permanecer en el país, por cuanto que una de las formalidades no fue satisfecha. Con el objetivo de poder iniciar la interpelación según lo previsto, anunciado y notificado por el presidente de ese organismo y en cumplimiento con lo regulado en el artículo 142 de la Ley Orgánica, el Congreso de la República, antes de alcanzar la hora señalada para la misma, ya debió dar lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, ello para comenzar sin dilación y con puntualidad el juicio político. Esta Corte advierte que,
tanto la Constitución Política como la Ley del Organismo Ejecutivo determinan que los ministros de Estado son parte del citado organismo y se encuentran en el tercer lugar en la escala jerárquica después del presidente y vicepresidentes de la República, determinando las atribuciones propias de cada uno de ellos. De esa cuenta se establece que la alta investidura, autoridad y responsabilidad que la Constitución les reconoce a dichos funcionarios, razón por la cual la ley les ha asignado un amplio marco de facultades y atribuciones para posibilitar la realización de sus funciones. Por ello se aprecia que los servicios que prestan mediante las carteras que tienen a su cargo y la efectividad de su labor guarda relación directa con el logro de los fines esenciales del Estado, razón por la cual no corresponde y resulta desacertado que, si no están siendo interpelados, permanezcan necesariamente en el Parlamento. Ello porque dicho Estado se espera resulta obstaculizante para el cumplimiento de sus fines y objetivos. En consideración de lo anterior, llegado el día y hora a la cual fue citado el ministro para ser interpelado, la Secretaría, de una vez verificada previamente la presencia del quórum de legisladores necesario de acuerdo al artículo 69 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, con el fin de poder llevar a cabo el acto político oportunamente agendado, informará formalmente al funcionario sobre si se alcanzó o no el mismo. Si se hubiera alcanzado el quórum, se proseguirá con las etapas subsiguientes del juicio político. Si el quórum no se hubiera alcanzado o existiendo si estuviese ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la interpelación, la Secretaría Legislativa, al hacer del conocimiento del ministro, hará constar razonadamente la comparecencia de dicho funcionario, el cual quedaría en posibilidad de abandonar el recinto parlamentario, quedando a la espera de que la presidencia del Parlamento, en observancia a dichas circunstancias, anuncie nueva fecha y hora para que empiece el juicio político, haciendo para el efecto los pronunciamientos señalados. Como se hizo mención en los apartados anteriores, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica multicitada, determina la obligación de los ministros de comparecer ante el Congreso para contestar los cuestionamientos que se le formulen por uno o más diputados, quedando excluidas aquellas cuestiones diplomáticas u operaciones militares pendientes. Así pues, encontramos en el presente acto de interpelación la concurrencia de 1. Preguntas básicas, las que deben ser comunicadas al ministro con 48 horas de anticipación, y 2. Preguntas adicionales que se realizan en el desarrollo de la sesión celebrada para conocer de dicho acto político, las que deben guardar cierta lógica procedimental y claridad en su presentación. Se estima oportuno indicar que, si bien es cierto, la Constitución establece que ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrá limitarlo a los diputados del Congreso de la República el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas, y que los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen, también lo es que la aludida potestad de cuestionar que les asiste a los parlamentarios persigue la finalidad de fiscalizar los actos, procedimientos, procesos y decisiones tomadas por el interpelado dentro del ámbito de sus competencias. Por ello, las interrogantes básicas deben versar en estricta observancia sobre cuestiones que conciernan al ministerio del cual ejerce su representación, es decir, con las atribuciones y las competencias conferidas legalmente, entre otras, ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio y dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio, ello con sustento en los artículos 194 constitucional y 22 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Aunado a lo anterior, tal como se encuentra regulado en la Constitución Política de la República, artículo 166, como en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, artículo 142, una vez presentada y oportunamente resueltas las preguntas básicas en el desarrollo del debate, cualquier diputado puede hacer las interrogantes adicionales que sean pertinentes, las que deberán encontrarse relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación objeto de sesión. Por lo que se estima conveniente resaltar que los cuestionamientos que se formulen al ministro durante el desarrollo del juicio político, por medio de preguntas adicionales al ser conocidas entre personas que ostentan cargos públicos, deben circunscribirse a ahondar sobre el contenido indagatorio que fue propuesto, lo que implica que existe un impedimento para cuestionar y responder más allá de lo concerniente a la materia que le fue citado para su averiguación, sin excluir los aspectos conexos aparejados al asunto principal que resulten notoriamente coadyuvantes a la fiscalización. Congruente con el párrafo que precede, esta Corte, en la inconstitucionalidad general parcial en sentencia de 7 de mayo de 2013, en el expediente 1312 señaló: B. Para que el diputado, bloque o comisión legislativa interpelantes, las de formular interrogantes de acuerdo con la naturaleza propia de la institución de la interpelación parlamentaria como una forma de control político, por lo que las preguntas deben versar específicamente sobre llevar los negocios públicos de la implementación de las políticas públicas del ministerio a cargo de aquel
y del desempeño en el ejercicio del cargo en este último. Todo ello en función de determinar si la actuación del funcionario interpelado se ajusta a la conveniencia nacional. Cierra comillas. De lo anterior se desprende que, con el fin de preservar en su correcta dimensión el derecho legislativo de cuestionar al interpelado, así como la obligación ministerial de responder al mismo, se estima necesario precisar que ante una pregunta de un diputado que contenga desvinculación con el tema o con la competencia del ministro, este no puede simplemente guardar silencio o abstenerse de pronunciarse, por lo que podrá motivadamente solicitar al diputado una reformulación de la misma, pidiendo en forma razonada que se ajuste a la materia fiscalizada, ello para posibilitar una respuesta vinculada a la averiguación. No obstante lo anterior, si persiste la falta de conexidad en el nuevo planteamiento, el ministro se pronunciará explicando las causas de estas, indicando que la falta de vinculación de nuevas cuentas sobrevenida constituye un obstáculo para satisfacer la interrogante planteada, debiendo quedar constancia en acta sobre la realización de la abstención. Opinión de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, con base en el estudio anterior y leyes citadas, opina. 1. Pregunta 1. Se inicia el procedimiento de interpelación con el planteamiento ante el Pleno del Congreso una vez realizada la notificación al ministro o al momento en que el mismo sea juramentado en el inicio de la sesión en la que se lleve a cabo la interpelación. Respuesta, sí. El procedimiento de interpelación se tendrá por iniciado al momento en que uno o más diputados presenten la solicitud de esta naturaleza ante la autoridad parlamentaria competente. Sin embargo, los efectos, consecuencias y limitantes que conlleva su planteamiento para quien sea interpelado surgen una vez realizada la debida notificación formal. Pregunta 2. ¿Es posible que el Congreso de la República pueda autorizar a un ministro de Estado para que se ausente del país durante el procedimiento de interpelación ante la necesidad de asistir a un evento de carácter internacional para atender los intereses de Guatemala? Respuesta, no, ya que aun y cuando el Congreso de la República es soberano, el texto constitucional no posibilita que se otorgue adquiescencia al interpelado para ausentarse del país, una vez se configuró el efecto de la interpelación, ello derivado de la obligación directa recaída sobre la persona que ostenta el cargo de ministro de Estado de estar presente durante el desarrollo del juicio político. Cabe indicar que si bien, como quedó reseñado, el procedimiento de interpelación se tendrá por iniciado al momento en que uno o más diputados presenten la solicitud de esa naturaleza ante la autoridad parlamentaria correspondiente. Los efectos de la misma, en particular la obligación que constitucionalmente conlleva la imposibilidad de ausentarse del país, surgen a partir del momento en que el ministro de Estado tiene conocimiento de que será interpelado, mediante la notificación formal del oficio efectuada por la Secretaría del Parlamento, en el que se le haya fijado día y hora para comparecer para dicho fin al organismo legislativo. Preguntas 3 y 5. ¿Cuál se considera que es el tiempo prudencial y razonable de espera de un ministro de Estado que está siendo interpelado pueda retirarse del Congreso de la República cuando sea excedido de la hora fijada como inicio de la sesión de interpelación? Esto con el objeto de continuar en el ejercicio de sus funciones y, al determinar que no existe el quórum necesario en el Congreso de la República para el inicio de la sesión parlamentaria, ¿puede un ministro de Estado que acuda a la interpelación retirarse de las instalaciones del Congreso de la República? Respuesta, sí. Al concurrir el ministro de Estado en la hora y fecha en la que fue citado para el inicio de la o continuación de la interpelación, siendo previamente verificada la presencia del quórum de legisladores legalmente necesaria para su conocimiento por la Secretaría, en caso de no haberse alcanzado el mismo o existiendo este, se estuviese ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la interpelación, se estima que en consideración de la alta investidura, autoridad y responsabilidad que constitucionalmente se le reconoce al cargo ministerial, dicho funcionario podrá retirarse inmediatamente del recinto parlamentario para continuar con las actividades inherentes a su despacho, debiendo para el efecto a la Secretaría Legislativa asentar de oficio constancia formal de su comparecencia, quedando a la espera de que la autoridad parlamentaria le realice de nueva cuenta otra notificación recalendarizando la nueva citación. Preguntas 7 y 8. ¿Puede el ministro interpelado abstenerse de responder preguntas si las mismas no tienen relación con el tema que motivó la interpelación? ¿Y puede el ministro interpelado abstenerse a responder preguntas que no sean propias a las políticas o asuntos de su competencia? Sí, ello con el fin de preservar en su correcta dimensión el derecho legislativo de cuestionar al interpelado, así como la obligación ministerial de responder al mismo. Se estima necesario precisar que la investigación que motivó la interpelación debe versar en estricta observancia sobre cuestiones que conciernan al ministro del cual ejerce su representación,
siendo por ello de igual manera las preguntas adicionales deben continuar en la misma línea, por lo que, en caso de ser presentada una pregunta que no sea propia de las funciones del Ministerio a su cargo o bien relacionadas con el tema objeto de la interpelación, éste no puede simplemente guardar silencio o abstenerse de responder. Podrá motivadamente solicitar al diputado una reformulación de la misma, pidiéndole en forma razonada que se justifique a la materia fiscalizada, ello para posibilitar una respuesta vinculada a la averiguación. No obstante lo anterior, si persiste la falta de conexidad en el nuevo planteamiento, el ministro podrá explicar las causas por las cuales la falta de vinculación constituye un obstáculo para satisfacer la interrogante planteada, debiendo quedar constancia en acta la razón de la abstención. Por tanto, por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo y conforme lo sentado en el artículo 1 del Acuerdo 3/2021 de la Corte de Constitucionalidad, se integra el tribunal con el magistrado José Francisco de Matavela. B. Hágase el pronunciamiento en audiencia pública solemne con citación del solicitante, presidente de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. C. Para el efecto se señala la audiencia del jueves 13 de enero del año en curso a las 10:30 en la sala de vistas públicas de esta Corte. D. Publíquese en el Diario de Centroamérica dentro del tercer día de haberse realizado el pronunciamiento en audiencia pública solemne. Firman la presente opinión consultiva en orden magistrado Roberto Molina Barreto, magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá, magistrado José Francisco de Matavela, magistrado Néstor Mauricio Vázquez Pimentel y magistrada Leila Susana Lemus Arriaga, también la secretaria general de este tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias. Para entregar la certificación de la opinión emitida, ruego a la secretaria general de la Presidencia de la República acercarse a esta mesa. Se clausura la presente audiencia de vista pública.